A esta hora, estimados amigos, le voy a dar la bienvenida al candidato presidencial Carlos Spaak, y ya está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te está tratando muy bien, la muy campaña? Bien. Veo que está más iluminado el estudio ahora, ¿no? Está más bonito. Sí, pues hemos tenido que repotenciar un poquito para poner un poquito de luz en la oscuridad. Sí. Ahora vamos con los temas, ¿no? Antes Primero, de entrar... el escándalo de lo que tú estás hablando. Sí. Un tremendo escándalo. Sí. Generado por el Estado. La vez pasada lo conversamos en la entrevista. Todos esos incentivos perversos que da el Estado, sabiendo que lo peor de la población peruana, los peores representantes de la ciudadanía son los que se meten en la política peruana, le meten más incentivos perversos para que haya más corrupción, le meten financiamiento público, le meten franja electoral, le meten exoneración de impuestos. Bueno, aquí estamos viendo lo que está pasando. Claro, el grueso de los partidos lo ve como un negocio, ¿no? Es un negociado. No hay una voluntad real. Es un negociado. Son vientres de alquiler, cobros de cupos, negociados, es una vergüenza. Sí. Yo conocía todo esto como periodista, pero realmente una cosa es conocerlo así, digamos, a la distancia, como analista, viéndolo de lejos, pero realmente sentirlo y vivirlo y experimentarlo en carne propia, pues es una cosa realmente deleznable, horrible, condenable. Bueno, lo primero que habría que hacer en ese sentido sería derogar la ley de reforma política de Vizcarra. Totalmente, eliminar toda la legislación electoral, toda, y someter a los partidos políticos al Código Civil y un par de artículos más que puedan regular determinadas cositas. Antes de entrar a las propuestas y en materia de campaña, que es lo que quiero hacer en esta entrevista, no quiero dejar de preguntarte por Gerí. ¿Crees que llegue y cuándo crees que nos vayamos, y cómo sobre todo, a librar de esta maldición de sucesivos presidentes que se ven inmiscuidos en corrupción? Sí. ¿Cuándo crees y cómo puede parar eso? Eso recién va a ocurrir el 28 de julio, cuando se rompa esta perversión del sistema político que se ha venido produciendo en los últimos años. Hace un proceso paulatino que empezó pues hace 25 años, en el cual el sistema presidencialista peruano se ha ido pervirtiendo, se ha ido convirtiendo en un sistema parlamentarista que no está contemplado en la Constitución, y luego este sistema parlamentarista, con el agravante de un Congreso que está dominado por intereses oscuros, por mafias. Entonces, estamos viviendo ahora una coalición, ¿no?, apandillada, que va más allá de las ideologías. Tú te das cuenta, por ejemplo, cuando se producen las votaciones, son supermayorías, son por 90 votos, cambian la Constitución cuando le da la gana, obtienen los 80 votos con gran facilidad, porque ya estas líneas partidarias han desaparecido. Hay una coalición que ha entronizado una dictadura congresal sometida a oscuros intereses. Y los presidentes, como están apegados al poder, como tienen ese apego por el poder, entonces se vuelven rehenes del Congreso, están secuestrados por el Congreso y representan todos esos intereses. Entonces eso se va a terminar el 28 de julio, cuando salga elegido un presidente que no tenga apego al poder y que decida ir al choque con el Congreso, ¿no? Y el choque va a empezar al momento de establecer el presupuesto general de la República. Entonces, en ese momento, algunos dirán, bueno, empezaremos otra vez con el toma y daca, con las negociaciones por debajo de la mesa, sabiendo que el Congreso no tiene iniciativa de gasto público. Ahí empiezan las negociaciones, el contubernio, la repartija, o de repente un presidente que va a decir, nosotros no vamos a negociar nada con ustedes, este es el presupuesto general de la República, se va a tener que aprobar cuando pase la fecha, porque la ley así lo establece, y en ese momento el Congreso le va a declarar la guerra al Poder Ejecutivo, empezarán las interpelaciones, las llamadas a los ministros, a las comisiones, y en ese momento veremos si es que el pueblo respalda al presidente y a las reformas que se quieren llevar adelante y romper con este pacto infame, es un nudo gordiano lo que hay aquí. Entonces no se trata de desamarrarlo, se trata de cortarlo. Pero eso ya lo hemos tenido ya, esa confrontación. Comenzó con PPK, ring de box con el Congreso. No había, eso eran juegos artificiales. Ya, pero entonces, con Vizcarra, si no me vas a decir que no lo hubo. El Congreso de Vizcarra, con los 73 y Vizcarra, que lo terminó disolviendo. Pero es el sistema que tenemos. Entonces, me deja pensando en si estás apostando realmente a priori, porque te nieguen la confianza para poder disolver la Cámara de Diputados. ¿Esa sería una meta tuya? No es una meta. Nosotros vamos a hacer lo posible. Nosotros apuntamos por la seguridad jurídica, nosotros apuntamos por el respeto a la institucionalidad, nosotros estamos siempre dentro del marco de la Constitución y la ley, y nosotros vamos a, Dios mediante, si el pueblo nos da la confianza,
Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo por lograr un acuerdo. De repente las bancadas que son elegidas el 28 de julio es algo muy diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? De repente en este proceso de aprendizaje que es la democracia tenemos una correlación de fuerza diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer todo lo posible, pero también vamos a ir al choque, o sea, vamos a presentar nuestro pedido de facultades extraordinarias, vamos a presentar nuestra reforma tributaria, eliminación de 35 impuestos antitécnicos, reducción del impuesto a la renta de 30 a 25%, devolución de un punto del IGB a las personas que compren en establecimientos formales. Presentaremos eso más otras reformas que le vamos a hacer al Estado, y ese paquete lo sometemos a una cuestión de confianza las primeras 2 o 3 semanas. Ese comentario me da pie a la primera pregunta que tenía de manera perfecta, porque estás hablando de correlación de fuerzas. En el caso de Sí Creo, movimiento que tú encabezas, ya sabemos que así inclusive te vaya muy bien, con 14 de 57 listas posibles, no vas a tener un apoyo manejable en el Congreso. La primera pregunta es, ¿qué mensaje crees que manda eso? ¿Por qué crees tú que no vamos a tener un apoyo manejable? Porque estadísticamente sería muy, muy difícil que puedas obtener un triunfo. Sí, pero mira, yo te lo voy a explicar, porque yo creo que esta es una narrativa que la gente lo ha ido planteando, pero que no lo han analizado debidamente. Mira, la valla electoral la pasas tú con digamos, 5% de los votos válidamente emitidos. ¿No? Y 7 diputados y 3 senadores. Muy bien. Entonces ponte que nosotros pasemos la valla ¿no? del 5% de los votos válidamente emitidos. Ya. Y ponte tú que obtengamos así mínimamente, o sea, conservadorísimamente, 10 diputados y conservadoramente 4 senadores. Pero como solamente van a pasar, según el Jurado Nacional de Elecciones, entre 4 y 5 partidos, la cifra repartidora se va a repartir entre esos 4 o 5 partidos. Entonces, ese número mínimo de diputados va a pasar a ser 15 diputados y esos 4 senadores van a pasar a ser 8 o 10 senadores. Con esa bancada, ya eso es una bancada a mí que me parece mucho más significativa que llevar una bancada, por ejemplo, de 35 representantes tránsfugas, que a partir del día siguiente, y que tú les has cobrado cupos, yo lo repito con gran humildad, y desafío a cualquier partido político. Nosotros decimos públicamente, nosotros no le hemos cobrado cupos a nadie. A ver, yo invito a algún otro partido que se junte con nosotros y ya que tampoco lo han hecho. Pero con el trauma que tenemos los peruanos con los vientres de alquiler, sí, cuando vemos que has completado menos del 25% de las listas, ¿no te parece que eso manda un mensaje de convocatoria insuficiente? A ver, te voy a explicar esa parte. 25% de la... Mira, nosotros, por ejemplo, en el Senado tenemos la lista de senadores distrito electoral único. O sea, de 60 senadores estamos presentando 30. Y aparte estamos presentando listas al Senado en Piura, estamos presentando en La Libertad, en Tacna. O sea, si nosotros, el porcentaje, claro, cada quien calcula el porcentaje como quiere, ¿no? Yo prefiero calcularlo de la manera que lo voy a calcular ahora. En cuanto al número de miembros del Senado, o sea, si tenemos 60, es el número total. Nosotros estamos presentando, por decirte, 40. Entonces eso no es pues 25% de candidatos al Senado, ¿no? No, me refiero de lo que han completado. Por eso si tienes que medir con otros partidos lo que han presentado. Tal cual. ¿No? Entonces, en función, digamos, de cómo tú calculas los porcentajes. Entonces, yo estoy calculando el porcentaje de esa manera. Yo no puedo calcular, por ejemplo, lista regional al Senado de Piura, que es una circunscripción, como si fuera igual a la lista de Senado el distrito electoral único, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, más allá de los porcentajes, yo respeto la forma de calcular de cada uno, pero nosotros consideramos que vamos a llevar, primero que vamos a pasar largamente la valla electoral, consideramos que vamos a tener una bancada que va a ser una bancada pequeña, propia de un partido pequeño como el nuestro, que acaba de ser inscrito el año pasado, que no le debe nada a nadie, que no ha sido infiltrado por la minería ilegal, ni por el narcotráfico, ni por el lavado de activos. O sea, que tengo personas que son personas de repente que no son conocidas, son personas nuevas en la política, pero que no están vinculadas a todos estos intereses que han dominado la política en los últimos años. Entonces, si a mí me dice, bueno, pues tienes un partido muy débil, no tienes presencia nacional, ¿no? No te vas a comparar pues con tal y cual partido. Y digo, bueno, muchas gracias que no me esté comparando con esos partidos, porque esos partidos tienen presencia nacional, pero a cambio de intereses oscuros, a cambio de cobro de cupos, a cambio... Entonces no te preocupa, solamente para cerrar esta pregunta, que mande un mensaje de insuficiencia de presencia. Bueno, a mí me hubiera gustado haber tenido pues un partido a nivel nacional con candidatos a todas las circunscripciones, pero no lo teníamos porque somos un partido de reciente formación. Entonces
digamos que sí me preocupa, pero no me parece esencial ni tampoco me parece una desventaja necesariamente. ¿El financiamiento cómo lo están manejando? Nosotros tenemos un financiamiento, como lo he dicho, ceniciento, ni siquiera franciscano. Es un financiamiento ceniciento, ¿no? Si yo comparara, y no voy a hablar de candidatos, ¿no? Pero digamos, los puntos que tienen en las encuestas determinados con candidatos, y esos puntos los comparo con los millones de soles que han metido, con los miles de letreros que tienen a nivel nacional, con los cientos de miles que tienen de pintas que han pintarrajeado por todas las paredes del Perú, y lo comparamos con el presupuesto que nosotros tenemos, yo diría, bueno, que la proporción de los puntos que podemos tener en las encuestas es muy favorable para nosotros, y nuestro financiamiento lo hacen básicamente nuestros afiliados y gente muy allegada a mí, ¿no? 4 o 5 personas que estamos sacando adelante este empresarios. proyecto. Sí, personas dedicadas okay. al mundo empresarial, al sector privado, gente intachable, y gente que merece mi confianza. Has hablado, entrando un poquito a lo que propones, de romper el monopolio de Sedapal sin privatizarlo. Sí. ¿Cómo? A través de la competencia, ¿no? O sea, la competencia la vamos a lograr de dos maneras. Yo, en mis caminatas ahí por los diferentes lugares del Perú y sobre todo de Lima, donde no hay agua potable, yo le pregunto a la gente, ¿ustedes estarían dispuestos a que el agua, ustedes están acá caminando en el desierto hace 6, 7 años y no consiguen el agua potable ni el alcantarillado? ¿Ustedes estarían dispuestos a un medidor, a una empresa privada? Y la respuesta es sí. Eso por una parte. O sea, la libertad de elegir. Que la gente elija. Seguir en esta travesía en el desierto durante 8, 10, 12 años ahí luchando en la municipalidad, en el Ministerio de Vivienda y Construcción, o que sea con la empresa privada, esa es la alternativa 1. Y la alternativa 2 es agua por impuestos. Nosotros vamos a dar todos los incentivos necesarios para que las empresas, en lugar de las grandes empresas, las empresas realmente importantes, las empresas que pagan impuestos, que se portan bonito, esas empresas en lugar de pagar impuestos podrán instalar el agua y la de saneamiento. Ahí sí hay un trabajo que hacer en el marco legal, porque como sabes, siempre se ha hablado del monopolio de distribución natural que tiene Sedapal, que nosotros siempre hemos visto con recelo, ¿no? Entonces habría que cambiar eso para facilitar lo que yo propones. le digo a los empresarios, mira, todo tiene que ser transparente. Yo, por ejemplo, cuando voy por el norte del Perú y digo a las empresas agroexportadoras, ustedes en lugar de construir la posta médica y entregarle la posta médica al MINSA o la posta médica de salud, ¿por qué no ponen el letrero ustedes de su empresa y ustedes gestionen la posta médica? De esa manera la gente va a ver que ustedes son una empresa responsable, socialmente responsable, van a ver su logo ahí a la entrada de la posta médica y van a ser mucho más gratos con ustedes sus relaciones comunitarias. Sí, pero que la responsabilidad extracontractual, si fallece un paciente. Bueno, cambiemos la ley, cambiemos la legislación. Y la legislación de manera transparente, que nos sentemos los actores, los empresarios, los gremios empresariales, ¿no? Los representantes de los consumidores, el Estado, y abiertamente cambiemos la legislación, que sea favorable y amigable. Para postas. O sea, para todo, todo. Para agua por impuestos, estamos hablando de reforestación por impuestos, deporte por impuestos, educación por impuestos, o sea, devolver la plata a la gente porque el Estado es corrupto y no sabe cómo gastar. SUNEDO. Eliminar. Vamos a eliminar la SUNEDO también. Ahí sí tengo una gran coincidencia contigo porque lo hemos investigado y lo hemos reportado múltiples veces. Yo creo que es una narrativa que se ha impuesto supuesta gran reforma de educación que hubiera realizado la SUNEDO. Es una gran mentira lo que han hecho, ¿no? O sea, el tema de la SUNEDO parte de que los ciudadanos somos tontos, ¿no? Que no sabemos elegir. Y entonces, bueno, que hay algunas universidades que nos engañan y nos estafan. Y no es cierto. Es el Estado el que ha generado incentivos perversos para decirle a la gente, mira, si tú quieres una mala educación, si tú quieres pagar poco, si tú no quieres ir a las clases, si tú quieres pasar los cursos con gran facilidad, vas a tener chamba en el Estado. Entonces es el Estado el que te dice, si tú quieres ser director o quieres ser determinado puesto, tráeme un título cualquiera, ¿no? De cualquier universidad y yo te voy a dar el empleo. Entonces, la certificación de las universidades debe ser libre. Entonces, si hay una universidad que quiere tener mayor prestigio, hay un montón de instituciones importantes a nivel internacional que lo puede certificar, ¿no? Puede hacer sus convenios con grandes universidades y de esa manera los alumnos van a poder elegir a qué universidad van a ir. ¿Crees que hay grupos de poder dueñas de universidades que han utilizado perversamente completamente, para comprar totalmente? Han desertificado determinadas universidades, eso es lo que yo siempre pregunto. Que le niegan la licencia. Le niegan la licencia, ¿y quién ha comprado los campuses de esas universidades a las cuales les han denegado la licencia? Sí. ¿No? Sí. Y luego tienen el desparpajo, la SUNEDO tiene, así con estas palabras, tienen el desparpajo de publicar un ranking y ponerse ellos en los primeros puestos en el ranking.
A ese nivel de desvergüenza hemos llegado. Pero ¿qué dices a los que se oponen del otro lado, que dicen que la SUNEDU garantiza un mínimo, un estándar mínimo de educación? No es verdad. No ha mejorado en lo absoluto el nivel educativo en las universidades, no ha mejorado un ápice a partir de la fundación de la SUNEDU. Es decir, y bueno, esas personas, cada vez que tú le dices que vas a eliminar cualquier cosa del Estado, te van a decir lo mismo, ¿no? Pues nosotros estamos diciendo, vamos a eliminar la ATU. La ATU va a desaparecer. No. Entonces ahora estás promoviendo las combis asesinas, estás promoviendo la anarquía en el tránsito vehicular. Un ratito. Las infracciones de tránsito corresponden al SAT. La ATU es otra cosa. La ATU lo que está hecho es para, entre comillas, formalizar el transporte. La pregunta es, ¿se ha formalizado el transporte desde la creación de la ATU? Claro, y gestionar las vías concesionadas, pero... Ay, si me permites, hay un pequeño apunte sobre las vías concesionadas, ¿no? O sea, ¿las pistas son propiedad del Estado o son de todos los ciudadanos? Las pistas son de todos los ciudadanos y el Estado, con gran punto suspensivo, se ha venido y ha dicho, no, vamos a poner acá unos conos, unos plásticos y yo me voy a apropiar de este lado de la pista y lo voy a concesionar a determinadas líneas de autobuses, ¿no? O sea, si la ATU o el Estado hubiera construido un carril adicional y lo hubiera concesionado, excelente. Pero no, ellos se han apropiado de una parte de la pista y al 90% de la gente restante, váyanse ustedes para el otro lado y vean cómo circulan por las pistas recortadas. Pero ¿quieres eliminar la ATU? O sea, me queda claro que el análisis del fracaso, pero ¿quieres eliminarlo porque no estás de acuerdo con la decisión de la Municipalidad de Lima y quieres retornarlo? No estoy de acuerdo con la decisión. No estoy de acuerdo con las multas desquiciadas, las papeletas abusivas. Mira, si tú, por ejemplo, estás en un taxi, si estás haciendo taxi, viene la ATU y te dice, a ver, su extinguidor. No tengo extinguidor, 550 soles de multa. Entonces tú le preguntas... Eso pasa en un montón de comercios pequeños. Bueno, tú puedes preguntarle, ¿y usted es el Estado que tiene 60% de los vehículos malogrados, que no tiene extinguidores, sí, con qué autoridad moral me viene a poner a mí una multa? Okay. Y si en la noche, después de que tú has estado trabajando y haciendo lo posible por llevar el pan a la mesa de tu familia, se te ocurre hacer taxear y agarrar tu teléfono y hacer un aplicativo para hacer taxi, te clavan una multa de 5.350 soles. ¿En qué país del mundo pasa eso? O sea, deja de existir, eliminas la ATU y ¿quién regula? ¿Lima? Vuelve a Lima. Regresamos a lo anterior. Okay. Pero adicionalmente vamos a eliminar la relación que existe entre las multas y la unidad impositiva tributaria, que es un escándalo. Todos los años aumenta la unidad impositiva tributaria, todos los años el dólar baja, y las multas están amarradas a las unidades impositivas tributarias. Tiene que haber una cartilla de multas, 50 soles, 60 soles, multas... Bueno, tiene que haber amonestaciones para comenzar, ¿no? También. Llamados de atención. Totalmente. Pero no directo a... Totalmente. Bueno, y eso sin entrar a los distritos, ¿no? Que hay distritos que han cerrado directamente. Mira, esa es otra cosa que se ha pervertido en el Perú. O sea, en el Perú, como tú tienes a 70 y más % de la población económicamente activa en la informalidad, y el Estado es incapaz de sacarle más impuestos, más tributos, o sea, esa voracidad tributaria, lo que ha dicho, bueno, entonces vamos a elevar la tributación para traer las multas, ¿no? Entonces las multas se ha convertido en un elemento, digamos... Perverso. Totalmente. Es perverso. Hay bonos para los fiscalizadores. Ahora, un par de cosas sobre tus posturas sociales. Sé que te la pregunté la primera vez, pero hay gente que seguramente no ha visto todavía esa. ¿No estás a favor de la unión civil? No. O sea, concibes el matrimonio tradicional, hombre, mujer, sí, etc. ¿No apoyas la despenalización de las drogas? De ninguna manera. Ok. ¿Eres pro vida? Pro vida. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la finalización de la vida, por causas naturales. Yo no puedo entender que haya gente que dice que es pro vida y que está proclamando la pena de muerte. O sea, o eres pro vida o no eres pro vida. Sí. Hay una pregunta que para mí es muy importante para mí hacerte. Sé que te la han hecho otros, yo no he encontrado todavía que esté perfectamente claro, y sé que a la audiencia, a quien yo represento aquí, le va a importar. Es un filtro importantísimo para mi audiencia, que no sé si tú sabes, pero por la gracia de Dios, este es el principal programa de derecha del país en este momento. Y yo sé que esta pregunta para ellos es fundamental. Y tiene que ver con Gustavo Gorriti. Tu postura, tu percepción de él. ¿Crees que Gustavo Gorriti ha sido un periodista de investigación todos estos años, con lo que ya sabemos, o más bien un actor político tras bambalinas que ha manejado el Ministerio Público? Mira, yo voy a responder esa pregunta que ya me la han hecho no sé cuántas veces y que siempre contesto de la siguiente manera. Nosotros, y yo en particular, he decidido participar en política por dos razones. Uno, porque quiero
luchar para transformar el Estado peruano y ponerlo al servicio de la gente, para que el Estado deje de ser tu adversario, para que el Estado deje de ser tu enemigo y sea tu amigo y te acompañe. Y en segundo lugar, he decidido participar en política porque quiero cambiar la forma de hacer política en el Perú. Quiero cambiar la forma. Yo he sido objeto de una andanada muy fuerte y muy eficiente de ataques y no he respondido a ningún ataque, porque yo digo a más insultos, más propuestas. Entonces yo, cada vez que me preguntas sobre un tema, tú me preguntas directamente y yo te respondo sobre los temas. Cada vez que me preguntas sobre una persona, yo no respondo. Porque para mí la política no debe ser un tema de atacar o de criticar o de, digamos, lanzar adjetivos ad hominem, sino ir al fondo de los problemas. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿a ti te parece que hay que reformar el Ministerio Público? ¿A ti te parece que el Ministerio Público tiene que estar ajeno pues, a influencias externas? ¿Pero cuál es el ataque acá? Pero si tú me preguntas, ¿cuál es tu opinión de que si el señor Gorriti o el señor Juan Pérez es un actor político y no es un periodista? Pues yo, no en relación a la persona, prefiero evitar si es que tú quieres reformar el Ministerio Público, como sí, presumo quieres hacer, y no sabes el mal que lo aqueja, es muy difícil curar la enfermedad. Déjame plantearte la pregunta de otro modo. Si IDL y Gustavo Gorriti hicieran con Sicreo y Carlos Spa lo que han hecho estos años con sus investigados, ¿lo considerarías periodismo o persecución? Bueno, tiene que ser más específico. O sea, si hicieran qué cosa conmigo. Lo que han venido haciendo, con Keiko Fujimori, con Fuerza Popular, por dar un ejemplo, ¿no? Con Alan García. Bueno, yo no sé si es que ellos lo han hecho o no. O sea, esa es una premisa que tú me estás... ¿Ha salido publicado? Tú me estás planteando una premisa que mira, nosotros tenemos una serie de principios en nuestro partido, están publicados en nuestro diario. O sea, ¿tienes dudas del manejo que ha tenido, del poder en el Ministerio Público? Te voy a contar cuáles son los principios que tenemos en nuestro diario, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, proclamamos el principio de el indubio pro reo, nosotros planteamos la presunción de inocencia, el debido proceso, nosotros no creemos en linchamientos mediáticos, ni para nuestros amigos, ni para nuestros adversarios. Nosotros no queremos, por ejemplo, en patear el tablero, creemos en el pacta sunt servanda, son una serie de principios. Entonces, si después de un proceso judicial, de un debido proceso, tú me dices, por ejemplo, el señor, ¿a ti te parece que el señor Vizcarra es un corrupto? Yo te digo que sí, porque había un proceso. ¿Te parece que el señor Castillo es una persona que cometió un acto contra la democracia o un golpe de Estado? Yo te digo que sí, porque había un proceso judicial. Pero en el caso de otras personas que han sido, digamos, juzgadas por la opinión pública, yo me abstengo hasta que ese proceso judicial no haya terminado. Las pruebas de la influencia de Gustavo Gorriti no requieren una sentencia, las conocemos. Ha llamado a un fiscal de la Nación para que se suspenda una diligencia en curso. ¿Las hemos visto? No, asumo que tú como periodista lo has visto. Sí, por supuesto. O sea, ya, pero quiero pasar a otro tema, pero quiero que dejar tu postura clara para la gente. Está clarísimo. No te consta, no tienes una postura clara de que ha perpetrado tráfico de influencias Gustavo Gorriti y ha manejado el Ministerio Público dirigiendo investigaciones contra hasta que no haya un proceso judicial que haya terminado con un debido proceso. O sea, no. Hasta que no se haya producido un proceso judicial con todas las garantías del caso, yo no me pronuncio sobre ninguna persona. O sea, no digo ni sí ni no. No me pronuncio sobre ninguna persona. O sea, no tienes pronunciamiento en este momento sobre el caso de Gustavo Gorriti. No tengo ningún pronunciamiento sobre él ni sobre ninguna otra persona que no haya sido condenado en un proceso judicial con todas las garantías del caso. Ok. Ahora, pasando a otro tema. Esta me sorprendió. No quieres reducir ministerios. No he dicho eso tampoco claramente. Yo lo que he dicho es lo siguiente, mire. Nosotros estamos planteando la creación de superministerios y creo que lo conversamos también la vez pasada cuando conversamos aquí en la primera entrevista. Yo lo que estoy planteando es que tú no puedes poner la carreta delante de los caballos y decir voy a reducir, por decirte, tantos ministerios y sin hacer un planteamiento técnico de todas las funciones de cómo vas a establecer la nueva organización de los ministerios. O sea, tú no puedes decir, claro, voy a juntar, voy a eliminar esto, voy a sacar la motosierra, voy a hacer como mi ley, ¿no? Oiga, señor, ¿y qué va a pasar con todas las personas que trabajan en esos ministerios y las funciones que se desarrollan? Explíqueme usted cómo va a consolidar cada una de esas funciones. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, por ejemplo, es vamos a crear 6 superministerios para consolidar, por ejemplo, el tema de infraestructura en educación, en salud, o sea, construcción de escuelas, mantenimiento de escuelas, hospitales, puentes, carreteras, todo eso en un ministerio que se va a llamar el Ministerio de Obras Públicas o Infraestructura. Pero esos ministerios tienen una parte regulatoria también, no es solamente la parte de construcción o infraestructura. Entonces, la parte regulatoria la vamos a reducir, pero no la vamos a desaparecer.
Entonces esos ministerios van a existir, pero van a existir pues muy chiquitos, mucho más pequeños. Para nosotros la alternativa no es entre el Estado grande y el Estado chico, como me preguntaron la vez pasada. Bueno, usted tiene que definirse. ¿Usted quiere un Estado grande o un Estado chico? Bueno, en el Perú hay un Estado grande, obeso, insensible, indolente, burocrático y corrupto en determinados sitios, pero en otros sitios no existe el Estado. No hay Estado. Hay peruanos que pertenecen a poblaciones no contactadas, que viven en la edad de piedra todavía en el Perú. Entonces lo que tenemos que hacer es que haya un Estado presente, que sea un Estado amigo, que te ayude, que te acompañe, que luche contra el crimen, que te proporcione seguridad ciudadana, que te proporcione justicia. Y entonces la alternativa no es entre un Estado grande y un Estado pequeño, la alternativa es la reforma del Estado para ponerla al servicio de los ciudadanos. Pero si la gente quiere saber qué significa eso en términos tangibles y concretos. ¿Menos gasto? ¿Bajarías el gasto? Vamos a eliminar la burocracia dorada, por ejemplo. O sea, menos gasto. Menos gasto. Vamos a eliminar la burocracia dorada, vamos a eliminar... Yo recuerdo cuando era joven, por ejemplo, el tema de los automóviles. Cuando yo era joven solamente pues los ministros tenían automóvil del Estado, por una cuestión de seguridad. Ahora cualquier funcionario del Estado le dan automóvil y gasolina. No solamente eso, cuando dicen no, que faltan policías, no es verdad que falten policías. En el Perú hay 134.000 policías. Si nosotros sumamos todas las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Aviación, no llegan a 100.000 efectivos. Y sin embargo tenemos 134.000 policías. Pero ahora uno tiene que preguntarse, ¿cuántos de esos policías están asignados a los congresistas? ¿Cuánto a los jueces? ¿Cuánto a los fiscales? ¿Cuánto a los ministros? Y ahí nos vamos dando cuenta que son miles de personas. O sea, de 19 ministerios que tenemos actualmente, ¿con cuánto nos quedamos en un gobierno de sitio? No, yo por eso te digo, no necesariamente vamos a eliminar número de ministerios, pero van a reducirse a su mínima expresión en la parte regulatoria, y hay ministerios que sí lo vamos a consolidar. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura definitivamente va a pasar a convertirse lo que era el Instituto Nacional de Cultura dentro del Ministerio de Educación. Nivel secretaría. Claro, ¿no? Y luego estos ministerios que te estoy contando, infraestructura, esta parte de infraestructura en un solo ministerio. Luego, por ejemplo, el tema de la anemia. En el Perú, el 50% de los niños tienen anemia. Y sin embargo tenemos un programa contra anemia en el Ministerio de Educación, 2 programas contra anemia en el Ministerio de Salud, un programa contra anemia en el Ministerio de la Mujer, otro programa contra anemia en el Ministerio de Inclusión Social. Entonces todos esos programas contra la anemia los vamos a juntar en un solo superprograma y nos estamos... Pero a mí me llama la atención porque... Pero termino. Nos estamos comprometiendo que al final de nuestro gobierno vamos a haber terminado con el problema de la anemia en el Perú, juntando, haciendo esta gran oficina y con la participación del sector privado. Yo he conversado con el sector privado, ellos tienen los productos que me aseguran que en 6 meses un niño que ingiera un jugo fortificado con hierro y un producto lácteo todos los días, en 6 meses ese niño supera el problema. Había bajado 43 y se disparó nuevamente por sí. Los problemas que tenemos. Pero me llama la atención porque tú como liberal sí esperaría que tengas una propuesta más reduccionista. No, yo no soy un liberal. Más la vez agresiva. pasada, por ejemplo, una persona... Eras parte de los jóvenes turcos. Sí, una persona me decía, no, Carlos Sepa que se ufana de ser liberal clásico. Un ratito, yo no me ufano. O sea, ¿no eres liberal clásico? Yo no creo en las etiquetas. Yo no creo en las etiquetas. Muchas de mis propuestas son de liberalismo clásico, pero hay unas propuestas que no lo son. Entonces yo no me encasillo. De la misma manera yo a mis colaboradores los convoco en función de su calidad humana y de su honradez, su decencia, su honestidad, y no sobre la base que si fue aprista o que si fue esto o que si es lo otro. ¿No? Yo convoco a la gente en base a las personas, no en base a las etiquetas. Pero las ideas se reúnen en torno a una dirección, más o menos con una afinidad que uno tiene, ¿no? Ahí está nuestro ideario. O sea, no te consideras de derecha tampoco. No, yo no creo en eso de la derecha y la izquierda. O sea, hay gente de derecha que son gente pues lo más corrupta y mercantilista, con lo cual yo no iría ni a la esquina. Bueno, que un verdadero liberal ahí tendría pero es que son etiquetas. Pero un taxista, es que sí. La gente, estas etiquetas sí son importantes, porque el taxista de a pie, si quieres, más o menos tiene una noción de qué cosa es izquierda y qué cosa es derecha. Mira, yo cuando converso con los taxistas, ellos quieren saber, por ejemplo, cuál es mi posición en relación a la seguridad ciudadana, qué es lo que voy a hacer con la lucha contra el crimen. Entonces yo le digo, vamos a privatizar la videovigilancia en los penales, vamos a privatizar la videovigilancia en las fronteras, vamos a privatizar la videovigilancia en las comisarías, vamos a modernizar las comisarías, ¿no? Okay. Y entonces vamos a construir 6 penales de máxima seguridad chiquitos para 200 reos, para cabecillas de organizaciones criminales que van a tener celdas individuales en lo más alto, en los lugares inhóspitos. Entonces el taxista me escucha y me dice, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con el Ministerio de la Mujer? Yo creo que esos ministerios tienen que juntarse. No tengo claro cuál, pero lo que no tengo ningún problema es en quitarle el nombre, ¿no? Porque hay gente que dice, claro, no, tiene que llamarse Ministerio de la Mujer porque si pierde el nombre, no pierde nada.
O sea, el Ministerio de la Mujer, por el hecho que se haya llamado mujer, no ha hecho absolutamente nada para avanzar en los derechos de las madres, por ejemplo, el tema de embarazo de Y adolescentes. para reducir la violencia tampoco. Absolutamente. Entonces yo Ok. no tengo ningún problema en eliminar el nombre de ese ministerio, pero lo que yo me preocupa es la parte técnica de que las reparticiones y las oficinas y las funciones que cumplen determinados ministerios sean debidamente reorganizadas para que haya esas sinergias, para que no haya esa burocracia dorada y para que el Estado sea realmente eficiente. Eso es lo que me preocupa a mí. Si estás proponiendo vouchers educativos, una propuesta liberal Total. de Milton Friedman, no, esa es emblemática, ganó el Nobel básicamente. Sí, esa es una... ¿Cómo lo implementarías en un país que su infraestructura hace difícil justamente eso, dar los bonos a los padres para que lo utilicen? Mira, en los últimos 25 años el presupuesto se ha multiplicado casi 5 o 6 veces, ¿no? O sea, estamos hablando de 250.000 millones de soles de presupuesto general de la República y se destina a la educación el 20% del presupuesto. Y la pregunta es, ¿ha mejorado la educación en el Perú? Bueno, entonces te dirán, sí, ha mejorado tan poquito, tangencialmente hemos mejorado en la prueba PISA. Esa mejora tangencial ha sido por la privatización invisible de la educación en el Perú, o sea, por la cantidad de padres de familia. Fíjate, ahora acabo de estar en Comas y le pregunté a la gente, por favor, que levante la mano, los padres de familia que si pudieran elegir entre tener a sus hijos en escuela pública o en el colegio particular, a ver, que levanten la mano los que elegirían el colegio particular. Te doy mi palabra que el 100% levantó la mano. Sí. El 100%. Para implementar esa reforma tendrías que ir, dijiste, ir a choque. Si Tenemos que ir al choque, a si un todas choque nuestras- tendrías, sería con el magisterio. ¿Te Bueno, comerías pero- el choque con el sindicato? Mira, yo creo que vamos a ir a un choque parcial porque el magisterio son padres de familia también. No, el magisterio es una gente que ha capturado la educación para... Vamos, para bueno, con esos perpetuar sus cabecillas, digamos, privilegios. con ese, digamos... No, pero ¿irías al choque con totalmente. con Vamos la- a ir con al SUTEP? con el SUTEP. La educación peruana es también, de la misma manera que los presidentes del Perú son rehenes del Congreso de la República, la educación peruana es rehén del del magisterio? SUTEP. Absolutamente. Del SUTEP. Entonces yo lo que digo es, el SUTEP, y nosotros respetamos los sindicatos, entonces, ¿quién defiende los intereses de los maestros? El SUTEP. Pero ¿quién defiende el interés de los niños? El SUTEP no defiende, el Estado tiene que defender el interés de los niños. Entonces, si yo tengo que enfrentarme al SUTEP para defender una educación excelente, que es la que exigen los padres de familia para sus hijos, vamos a ir al choque con el SUTEP. No tenemos ningún problema El con eso. incentivo sí estaría dado para que, porque ese es un argumento de los que se oponen, ¿no? Que en la región más inhóspita no hay privado porque todavía no está el incentivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer Sí ahí? estaría ahí el incentivo. Ahí hay otro incentivo. O sea, primero está el incentivo de los vouchers, o sea, de los bonos, que nosotros llamamos bonos educativos sobre la base de la prueba PISA. Cada año va a ir mejorando, entonces van a tener más bonos. Y eso le va a obligar a las escuelas públicas a mejorar, porque si no mejoran van a desaparecer. Claro, tienen que competir. Pero también hay que reconocer que dentro de las escuelas públicas hay algunas escuelas públicas que son muy buenas. Y la diferencia entre la escuela pública buena y la mala es el director y los maestros. Entonces nosotros vamos a reconocer al buen director y al buen maestro económicamente cada año, a final de año, meritocráticamente le vamos a dar reconocimiento a los buenos, no como ahora, que se reconoce a los malos, a los mediocres. Nosotros lo que vamos a hacer es reconocer a los mejores. Y entonces de esa manera, bueno, en la escuela pública, en los lugares donde no hay colegio particular, la escuela pública también va a ir mejorando, ¿no? Pero con los incentivos que estamos dando al colegio particular, los vamos a animar también a ir a zonas donde no están yendo. Adicionalmente, esos grandes unidades escolares antiguamente, que ahora le llaman colegios emblemáticos, se han gastado cientos de millones de soles construyendo unas escuelas gigantescas. Vamos, porque nosotros creemos en la sociedad civil. La sociedad civil no son las ONGs, la sociedad civil son las organizaciones sociales de base. Vamos a empoderar a las APAFAS y vamos a hacer votaciones calificadas, por decirte más del 60%, para que en esos grandes colegios donde el Estado ha gastado tanto dinero, que sean los padres de familia lo que decían, si ese colegio va a ser manejado por Fe y Alegría, por Innova School, o si va a seguir siendo manejado por el Estado. Que sean las APAFAS las que decidan. Me has dejado pensando, me cuesta entender por qué una persona que en teoría tiene un pasado liberal, que tú lo has estudiado, no quisiera decir claramente que va a reducir, cuando tú sabes perfectamente que cada ministerio a más ministerios, más regulación y pérdida de libertad. Y tú eres un amante de la libertad. ¿Por qué no decir sí voy a buscar
reducir ministerios, como lo han dicho otros, ¿no? Porque no me gusta poner la carreta delante de los caballos. ¿Por qué lo estarías haciendo? ¿Tienes un equipo técnico que ha estudiado? No hemos estudiado realmente, técnicamente no hemos logrado hacer un estudio así. Nosotros en el proceso de transferencia, o sea, en el momento que tú seas elegido, ¿no?, hasta el momento que tú asumes la presidencia, hay un periodo de tiempo en el cual tú vas a tener toda la data realmente de último minuto, que nos va a permitir a nosotros hacer un diagnóstico técnico, o sea, muy específico, para ver cuál de estas funciones va a ser eliminada, cuál de estas funciones Eso va a... se puede hacer desde ya. Nosotros hemos hecho una nosotros no lo hemos investigación logrado conjunta. todavía, no hemos hecho ese estudio y no me quiero atrever como repito, a poner la carreta delante de los caballos. Ok. Te doy un mensaje final con la audiencia antes de terminar. Qué pena que se acabó tan rápido. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre veo tu programa y te felicito realmente por la valentía como lo conduces. Y esperemos, pues yo siempre me dirijo a los jóvenes que son los que van a decidir las elecciones en abril, que hagan un voto informado y sobre todo que influyan sobre sus padres, ¿no? Porque los padres, antiguamente los jóvenes le preguntaban a los padres, ahora son los padres los que le preguntan a los jóvenes, y los padres que han sido tan decepcionados y tan engañados durante tanto tiempo, ahora pues pueden recibir un poquito del idealismo y la energía de sus hijos y de los jóvenes. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por venir. Carlos Spa ha estado con nosotros, son las 7:48 y ustedes saben que acá solemos decir las